Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 10 de la materia de Hebreos. En este caso, ¿verdad? En su separata dice grandes lecciones de paciencia y obediencia. Estaremos viendo Hebreos 11 hasta el capítulo 12 con el versículo 3. Yo creo que leer, ¿verdad? Hebreos 11 y 12, una parte, creo que ya lo hemos hecho. Y Hebreos es parte de lo que nosotros llamamos la fe, ¿verdad? Hebreos 11 deja grandes lecciones solo con leerlo, sin necesidad de mayor interpretación acerca de cada una de las cosas que ahí se mencionan. Dice, los destinatarios de Hebreos estaban dudando en su fe a causa de las duras pruebas por las cuales estaban pasando. Por eso el capítulo 11 del libro se dedica a dar una lista de personas que tuvieron fe en Dios y por ello demostraron obediencia y paciencia en medio, ¿verdad?, de la aflicción. Y de eso se trata. Por eso se puso Hebreos 11, porque ellos sentían que estaban pasando por circunstancias difíciles, no sabían si volver al judaísmo o no, o sea, estaban en situaciones complicadas para ellos en ese momento. Pero entonces el autor de Hebreos dice, bueno, les voy a contar, ¿verdad? Les voy a recordar lo que Dios hizo con grandes personajes que también vivieron dificultades, que también pasaron cosas difíciles, pero que salieron adelante y fue la fe lo que los mantuvo. Dice, la necesidad más impetuosa de los lectores de la carta era tener paciencia y aguantar la difícil situación por la que estaban atravesando. También dice, para los destinatarios era difícil y quizás hasta imposible sostener esta situación. Pero este pasaje nos enseña que sí es posible hacerlo. Hubo hombres que pudieron enseñar que a pesar de la persecución se puede demostrar fe a través de la paciencia y de la obediencia. Porque ellos estaban teniendo esa persecución, ¿verdad? Para que ellos volvieran al judaísmo. Entonces, eso los hacía a ellos dudar acerca de lo que en realidad estaban haciendo. Y vemos una descripción de la fe. Muchas personas, dice, siempre han pensado que este pasaje se da una definición de fe, pero en realidad es una descripción de lo que esta produce. Podríamos definir fe como un creer en algo, pero creer en algo no lo hace cierto. Y es por eso que la base de nuestra fe es la revelación de Dios. El versículo 1 nos dice que esta fe en la revelación divina produce en el creyente convicción y certeza. Y yo creo que la mayoría de nosotros ya nos podemos Hebreos 11:1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando ya de las acciones en sí que lleva la fe. Dice en el versículo 3, aparece una ilustración de lo que la fe produce. Veamos, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces dice, en la creación Dios fue el único testigo, no hubo otra persona que pudiera contarlo. Él hizo el universo por su palabra y el único testimonio de esto se encuentra en la Biblia. Al hombre le queda aceptar este testimonio o rechazarlo. Esta ilustración enseña que la fe de una convicción firme de cosas de las cuales no hubo ningún testigo, esto apoya lo que dice el versículo 1. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hay hombres dignos de imitar y eso lo vemos a Abel, a Enoc. De verdad que este es un reto, que podamos nosotros leer todo este capítulo. Estamos lo que produjo la fe de Noé. No vamos a ir viendo uno por uno porque creo que sí, este video tardaría mucho. Lo que produjo la fe de Abraham y Sara, lo vemos del 8 al 19. La fe de Isaac, de Jacob y de José, eso lo vemos en el 11 del 20 al 12. Lo que produjo la fe de Moisés, lo que produjo también, ¿verdad?, la fe en lo imposible. Eso lo vemos en Hebreos 11 del 29 al 31. Y esta cita sí me gustaría leerla, donde dice, por la fe el mar rojo
por la fe, pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vea que mencionar, hay de verdad un sinfín de personajes que tenemos acá, de los cuales tampoco se menciona exactamente qué fue lo que pasó, pero sí se menciona que eran personas que daban buen testimonio acerca de todo eso, y eso lo vemos del 13 al versículo 40. Donde dice en el 35, dice: las mujeres recibieron su muerte mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No accedieron al rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Significa de que ellos lo hicieron por fe. Todos lo hicieron por fe. En realidad, lo mismo estamos haciendo nosotros. Todo lo que nosotros hacemos y creemos, lo hacemos por fe. Luego, en el capítulo 12, del 1 al 3, dice, por tanto, del versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto viene a ser como una conclusión importante acerca de todo el capítulo 11, donde dice aquí: despojémonos de todo peso, es decir, que impide hacer lo mismo que a ellos, ¿verdad? A los que ya les escuchamos. A ellos tuvieron que despojarse de todo y decir: vamos a creer, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Gedeón. Gedeón en algún momento dijo: bueno, lo voy a hacer. Al principio quizás no quería, pidió muchas pruebas para saber si en realidad era el elegido, y Dios lo había elegido a él. ¿A qué se refiere peso y pecado? Según el problema por el que estén pasando los destinatarios, se trataba de la incredulidad. Puestos los ojos, ¿qué significa? Eso lo vemos en el 12:2, y es uno de mis versículos favoritos, y que yo trato de verdad de siempre recordarlo, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para mí es clave esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que no nos tiene que mover. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en él, y todo irá bien. A pesar de lo que nosotros podemos tener por acá, de lo que podamos ver acá, lo que podamos tener adelante de nosotros o detrás de nosotros, nuestra fe tiene que estar en él. Y nos invita, dice, a tener a Jesús como un ejemplo, y también nos invita a considerar su sufrimiento como un estímulo para no desalentarnos. Jesús pasó por eso, todo lo que sufrió por nosotros, por amor a nosotros. Entonces nosotros pues no vamos a llegar a ese extremo, y quizás eso es lo que tiene que ser nuestro aliento, saber que Jesús hizo tanto por nosotros, que lo que nosotros estamos pasando es temporal, ya pronto va a pasar, y daremos fe y daremos testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Gracias por llegar hasta acá, que Dios le bendiga.